¿Se dieron cuenta de cómo últimamente la política se metió hasta en cómo hablamos de género? Sí, totalmente. Hoy vamos a zambullirnos en Ya. esto, en la internacional antigénero, para entender cómo funciona este movimiento que ya es mundial. Sí. Y ojo, esto no es teoría conspirativa, ¿eh? Ujú. Impacta en leyes, en derechos y tal vez hasta en tu propia vida. Tienes razón, a veces parece que hablamos de ciencia ficción, Sí, pero esto tiene consecuencias bien reales. claro. Imagínate una red que conecta desde políticos ultraconservadores hasta iglesias, ONGs, Sí. todos con la misma meta: frenar lo que llaman la agenda de género. Ajá. Y lo más loco es que se aprovechan de la globalización, Ah, esa misma que critican, sí. para esparcir su Es mensaje. como un doble discurso, ¿no? Totalmente. Usan las herramientas de lo global para imponer una agenda que busca volver a lo tradicional. Claro. ¿Y dónde arranca toda esta historia? Me parece que los 70s en Estados Unidos, con Reagan y la nueva derecha, fueron clave. Sí, ahí se empieza a usar el tema del género como arma política. Ah, Primero apuntaron al aborto, claro. pero con el tiempo la cosa se expandió a otros temas como el matrimonio igualitario, la educación sexual integral, todo lo que ven como una amenaza a la familia tradicional. O sea que lo que hoy llamamos internacional antigénero no fue un invento de la noche a la mañana, sino que fue creciendo de a poco. Exacto, y en los 90 pega un salto enorme, se globaliza. Justo coincide con las conferencias de la ONU en Cairo y Beijing, donde se lograron avances importantes en derechos sexuales y reproductivos. Sí, Eso generó una reacción fuertísima de estos grupos conservadores. claro, porque ellos veían a la ONU como un enemigo, ¿no? Claro. Como si desde ahí se impusiera una visión del mundo liberal que iba en contra de sus valores. Totalmente. Y ahí aparece una figura clave. Alan Carlson, fundador del Congreso Mundial de la Familia, Ajá. él tenía clarísimo que había que meterse en la ONU, influir desde adentro. Sí. Su estrategia Ajá. es usar el lenguaje de los derechos humanos para promover su agenda pro familia Claro. y frenar el avance de los derechos que ellos rechazan. Increíble, un caballo de Troya en la ONU. ¿Y quiénes son las caras visibles de este movimiento? Porque me imagino que hay de todo. Políticos, religiosos, figuras mediáticas. Un montón, y de distintos países, religiones, ideologías. Sí. Pero lo que los une es esa cruzada contra lo que llaman la ideología de género. Ajá. Fíjate, tenés a Trump en Estados Unidos, ¿Qué hay? a Bolsonaro en Brasil, a Putin en Rusia. Ajá. Todos ellos, a su manera, han impulsado leyes o políticas que van en esa línea. Es impresionante cómo líderes tan distintos se pueden unir por una causa común. Y en Europa, ¿cómo es la cosa? Porque me imagino que ahí también hay caldo de cultivo para estas ideas. Sí, totalmente. Sí. En Europa tenés figuras como Viktor Orbán en Hungría, Ajá. que se ha convertido en un referente para la derecha europea. Claro. Su discurso nacionalista y conservador cala hondo en sectores que se sienten amenazados por la globalización y la pérdida de valores tradicionales. Es decir, usan el miedo a lo desconocido, a lo diferente, para ganar apoyo. ¿Y qué rol juegan las instituciones religiosas en todo esto? Las iglesias tienen un rol central, sin dudas. La Iglesia Católica, con su estructura global y su influencia en millones de personas, es un actor clave. Sí, Pero no están solos. claro. Las iglesias ortodoxas, sobre todo en Europa del Este, también tienen mucho peso. Ah. Y no nos olvidemos del evangelismo estadounidense, que con su poderío económico y mediático Sí. financia campañas y grupos antiderechos por todo el mundo. Impresionante. Una verdadera maquinaria global. ¿Y cuáles son sus tácticas? ¿Cómo operan para conseguir sus objetivos? Porque me imagino que no se quedan solo en discursos, ¿no? Claro que no, usan varias estrategias, Ajá. pero una de las más efectivas es el litigio estratégico. Litigio estratégico. Básicamente usan demandas judiciales para atacar a sus oponentes y crear precedentes legales que les favorezcan. Por ejemplo, en Rumania, Sí. financiaron una campaña para modificar la Constitución e impedir el matrimonio igualitario. Si bien no lo lograron, instalaron el tema en la agenda pública y le dieron visibilidad a grupos ultraconservadores locales. Sí, astutos. Yeah. Y lo hacen disfrazados de defensores de la libertad, ¿no? Usan conceptos como libertad religiosa o libertad de expresión para justificar la discriminación. Exactamente. Es una estrategia perversa porque se apropian de valores universales para defender causas que atentan contra los derechos de las minorías. Sí. Y lo hacen con mucha astucia, adaptando argumentos del derecho estadounidense a la realidad europea. Y lo peor es que muchas veces tienen éxito, ¿Sí? porque saben cómo conectar con los miedos y las inseguridades de la gente. Claro. Les hacen creer que sus valores están en peligro No. y que ellos son los únicos que pueden protegerlos. Totalmente. Y es ahí donde radica el peligro de este discurso, porque puede llevar a la polarización y al odio. Claro, porque si no,
pensás como ellos, sos el enemigo. Exacto. Y hablando de contextos específicos, ¿cómo encaja Argentina en todo este panorama global? ¿Estamos a salvo de estas movidas? Lamentablemente. Argentina no está aislada de esta ola global. De hecho, desde 2010 ¿Qué? se viene gestando un movimiento antigénero que tiene conexiones con grupos internacionales como la Fundación Valores y Sociedad, que recibe apoyo desde España. O sea que lo que pasa a nivel global también nos impacta acá, en nuestro país. Por supuesto, y es importante estar atentos, entender cómo operan estos grupos, sus estrategias, sus discursos, para poder combatirlos y defender los derechos que tanto nos costó conseguir. Tienes razón. Bueno, hasta acá llegamos con la primera parte de esta inmersión en la internacional antigénero. En la segunda parte vamos a profundizar en cómo estos grupos usan la ONU como campo de batalla para imponer su agenda. Exacto. Y en la tercera vamos a destapar cómo se mueve el dinero en esta red global. Así es. No se las pierdan. No. Retomamos nuestra conversación sobre la internacional antigénero. Sí. Y como les prometí, vamos a meternos de lleno en cómo este movimiento ha puesto la mira en la ONU. Me dejaste pensando en eso. ¿Cómo es que la ONU, que se supone que defiende los derechos humanos, se convierte en un campo de batalla para estos grupos? No entiendo. Bueno, para entenderlo hay que volver a las conferencias de la ONU en el Cairo en 1994 y Beijing en 1995. Ajá. Fueron eventos clave para el avance de los derechos de las mujeres, la salud sexual y reproductiva, pero también generaron una fuerte reacción de los grupos conservadores. Claro, para ellos estos avances eran una amenaza a su visión del mundo, a la familia tradicional. Claro. Es como si vieran el progreso como algo malo. Exacto. Sí. Y ahí es donde figuras como Alan Carlson, de quien ya hablamos, Sí. entran en escena. Ajá. Él comprendió que la ONU no era solo un enemigo a combatir, sino también un espacio a conquistar. Claro. La idea era influir desde adentro usando el mismo lenguaje de los derechos humanos para promover su agenda pro familia. Me estás diciendo que usaban las mismas herramientas que sus oponentes para defender ideas opuestas. Sí. ¿Cómo lo hicieron? ¿Encontraron algún resquicio legal para meterse en la ONU? Sí, de hecho, se agarraron de artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que habla de la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad. Ajá. A partir de ahí, la batalla se centró en definir qué es una familia, quiénes pueden formarla y cuál es su relación con el Estado. O sea que se apropiaron de un concepto universal para imponer su visión particular. Exactamente. Es increíble cómo manipulan las cosas. Y no solo eso, con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, Claro. estos grupos encontraron un aliado clave. Claro, con su agenda ultraconservadora, Trump era el socio perfecto. Exacto. No fue durante su gobierno que se creó el Consenso de Ginebra. Exactamente. Sí. El Consenso de Ginebra fue una plataforma impulsada por Trump que buscaba restringir el acceso al aborto a nivel internacional. Ajá. Fue firmado por 36 países, principalmente de corte conservador, Sí. pero no tuvo el alcance que esperaban. Igual, me imagino que para estos grupos fue una victoria simbólica, ¿no? Sin dudas, les sirvió para visibilizar su agenda y para mostrar su capacidad de movilización a nivel internacional. Claro. La ONU se ha convertido en un escenario más de esta batalla global por los derechos. Y en esta batalla, ¿qué podemos esperar para el futuro? ¿Crees que la influencia de estos grupos va a seguir creciendo? Es difícil predecirlo con certeza. ¿Sí? Lo que sí es seguro es que la lucha va a seguir. Claro. Estos grupos tienen recursos, tienen poder Y y no van a renunciar a su objetivo de frenar lo que ellos llaman la ideología de género. Suena un poco desalentador. No te desanimes, es importante recordar que también hay mucha gente luchando por la igualdad, por los derechos humanos, por un mundo más justo. Claro. Y en esta batalla la información es clave. Sí. Cuanto más sepamos sobre la internacional antigénero, sus estrategias, sus discursos, Ajá. mejor preparados estaremos para enfrentarlos. Tenés razón. Y hablando de información, en la próxima parte vamos a profundizar en cómo las grandes organizaciones de Estados Unidos financian campañas y acciones legales en Europa para influir en las leyes sobre derechos de las mujeres y las disidencias sexuales. Exacto, vamos a ver cómo el dinero se convierte en un arma para imponer una agenda ultraconservadora. Volviendo a nuestra conversación sobre la internacional antigénero, me quedé pensando en eso que dijiste sobre la financiación. Sí. ¿Cómo se mueve el dinero en esta red global?
Me dejaste con la intriga. Prepárate porque lo que vamos a ver ahora es un poco turbio. Imagínate, grandes organizaciones de Estados Unidos con muchísima plata financiando campañas, acciones legales y grupos afines en Europa, todo para influir en las leyes y frenar los avances en derechos de las mujeres y las disidencias sexuales. Nos exportan su agenda ultraconservadora con dólares. Exacto. Increíble. Y tienes nombres. ¿Quiénes son los que ponen la plata? Mira, una de las organizaciones más activas es la Alliance Defending Freedom ADF para los amigos. Se jacta de haber ayudado a redactar leyes antiaborto en Estados Unidos como la de Mississippi, que después llegó a la Corte Suprema, y también de intentar frenar políticas anti-bullying en escuelas para proteger a los chicos LGBT. ¿Se operan? En varios frentes. ¿Y cómo llegan a Europa? ¿Abren sucursales como si fueran una multinacional? Algo así. La ADF tiene una pata europea y, según datos de Corporate Europe, duplicó su inversión en el continente entre 2018 y 2019, llegando a casi $5 millones. Imagínate lo que pueden hacer con esa plata. Contratar abogados, hacer lobby, financiar campañas. Una locura. Es como si quisieran comprar la legislación europea a golpe de billetera. Y tienen éxito. Logran imponerse. A veces sí, a veces no. Por ejemplo, en Rumania apoyaron una iniciativa para modificar la Constitución e impedir el matrimonio igualitario. Si bien no lo lograron, instalaron el tema en la agenda pública y le dieron visibilidad a grupos ultraconservadores locales. O sea que aunque no ganen, siembran la semilla de la duda, del miedo, de la discriminación. Claro. Es como si contaminaron el debate público con sus ideas. Exactamente. Y otra de sus estrategias es el litigio estratégico, o sea, usar demandas judiciales para crear precedentes legales que les favorezcan. Un caso emblemático es el de Polonia, donde grupos antiderechos como Ordo Iuris lograron prohibir el aborto casi por completo con consecuencias terribles para la salud y la vida de las mujeres. Es terrible. Y en España también operan ahí. Sí, por supuesto. En España, organizaciones como Hazte Oír o Abogados Cristianos, con apoyo de grupos estadounidenses, se dedican a perseguir judicialmente a activistas feministas o LGBT, a boicotear la educación sexual en las escuelas, a hostigar a mujeres que van a abortar. Un verdadero ataque sistemático a los derechos conquistados con tanto esfuerzo. Sí. Y lo que me asusta es que se escudan en conceptos como libertad religiosa o libertad de expresión para justificar la discriminación. Sí, es una estrategia perversa porque se apropian de valores universales para defender causas que atentan contra los derechos de las minorías. Y lo hacen con mucha astucia, adaptando argumentos del derecho estadounidense a la realidad europea. Es como una especie de caballo de Troya legal. Y la verdad me deja un poco desanimado. Parece que tienen todas las de ganar. Plata, poder, influencia. No te desanimes. Es cierto que la batalla es desigual, pero no está perdida. Lo importante es no bajar los brazos, seguir luchando por la igualdad, por un mundo más justo. Y para eso la información es fundamental. Cuanto más sepamos sobre la Internacional Antigénero, cómo opera, cuáles son sus estrategias, más herramientas tendremos para combatirlos. Tienes razón. Bueno, creo que con esta profunda inmersión en la Internacional Antigénero, nuestros oyentes ya tienen un panorama mucho más claro de este movimiento global. No es un tema fácil, pero es fundamental entenderlo para poder defender los derechos que tanto nos costó conseguir. Totalmente de acuerdo. Es una batalla que se libra en muchos frentes. En las calles, en los parlamentos, en las cortes, en los medios de comunicación. Y cada uno de nosotros, desde nuestro lugar, podemos aportar nuestro granito de arena para que la igualdad y la justicia social triunfen. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Ureli. No olvides, apoya económicamente y comparte nuestro trabajo. Hasta la próxima.